En alta voz proclamaré que Jesucristo padeció por mis pecados, Él sufrió, fue sepultado en la tumba. Entre los Es un privilegio una vez más estar sentado frente a esta cámara, queriendo hablar un momento más acerca de la bendita palabra de Dios. Es algo que nosotros no merecemos, la verdad, porque es una palabra tan admirable, tan digna de ser escuchada, que muchas veces nosotros no merecemos el hablar de nuestro Dios Todopoderoso. Pero ese es uno de los grandes misterios y privilegios que le ha dejado Dios a la iglesia, a las personas que ya tienen a Jesucristo en su corazón. Adelante, hermano Otto. Y queremos iniciar en esta tarde. Queremos hablar un poco acerca de la doctrina más importante del Nuevo Testamento. La enseñanza, los fundamentos de la enseñanza más importante del Nuevo Testamento. Oiga esto, muy importante. Tan importante es que nuestra vida depende de ello. Nuestra existencia depende de ello. La palabra nos enseña muchos aspectos sobre esta doctrina, ¿sí? Pero antes de iniciar hablando sobre esta doctrina, pues obviamente nos vamos a basar en la palabra de Dios, y en esta hora de la tarde lo vamos a leer juntamente con ustedes. La palabra de Dios dice en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 15 al 17, dice la palabra de Dios: palabra fiel es esta y digna de ser aceptada por todos. Dos puntos. Cuando hay dos puntos, siempre hemos enseñado, cuando hay dos puntos, lo que viene después de los dos puntos es algo muy importante. Y dice aquí: Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales, dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Versículo 16: pero para esto alcancé misericordia, para que Jesús el Mesías mostrara toda su longanimidad primero en mí, como ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible y único Dios, sea el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita palabra de Dios que hoy pone en nuestro corazón para hablar en esta hora de la tarde ante ustedes. La doctrina más importante, la doctrina fundamental, la enseñanza que está... Todo el Nuevo Testamento habla acerca de esta enseñanza, y de ahí surgen muchas más enseñanzas, pero esta es la enseñanza fundamental. Y lo que nosotros queremos hablar hoy es acerca de la obra redentora de Jesús. Obviamente, hoy vamos a dar inicio, después de haber concluido las bienaventuranzas. Queremos iniciar ahora hablando sobre la obra de salvación que es a través de Jesucristo. La palabra contundente, la palabra fiel, la palabra digna, la palabra viva es lo que queremos anunciar a partir de este sábado en adelante, hablando de nuestro Señor Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. La doctrina de la salvación, la doctrina de la obra de redención en Cristo Jesús
Es la doctrina más importante, no solo del Nuevo Testamento, sino de toda la Biblia entera. Sobre el término salvación, luego vamos a regresar en estos pasajes que dimos al principio. Sobre el término salvación, si ustedes buscan en un diccionario, se va a Wikipedia, se va en Carta o en algún otro, una fuente donde le puedan explicar esa palabra salvación, usted se va a dar cuenta que la definición se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable o una condición miserable o una condición donde está bajo una dictadura, bajo una opresión o algo. Esto puede ser una esclavitud física o, como dije, una opresión o una dictadura, pero en la Biblia enfáticamente miramos que la salvación en muchos aspectos y en los aspectos más importantes habla acerca de la salvación o la liberación del pecado y de la condenación eterna. Yo quiero que te quedes un momento aquí conmigo para que juntamente podamos estudiar la Biblia y de esta manera nosotros darnos cuenta de la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. La salvación eterna de nuestras almas, la salvación que Dios ofrece a los seres humanos, la salvación espiritual, es la referencia a lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Jesucristo trajo salvación, pero salvación no solamente de un estado pecaminoso, no solo de un estado opresivo, no solo de un estado de una dictadura, no solo de una liberación física, aunque conlleva eso, pero va más allá el punto de nuestro Señor Jesucristo, porque conlleva la salvación de nuestras almas, de nuestro ser, de la condenación eterna. Y eso es lo que quiero que nosotros hoy vayamos punto por punto, tratando la manera de entender lo que Dios nos dice a través de su bendita palabra. En teología, el estudio de la salvación se conoce como soteriología. Soter, una palabra griega que quiere decir salvo, y logos, que significa tratado. O sea, soteriología es el estudio acerca de la salvación, acerca de lo que Dios hizo en favor de los seres humanos para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Oiga, entendamos eso. Entonces, solo estamos definiendo la palabra salvación, del griego soter, que significa ser salvo o ser libre de algo, y logos, que significa tratado o estudio. Un concepto vitalmente importante en el evangelio, oiga, es el término salvación. Hay muchas religiones, hay muchas religiones establecidas, como el budismo, el islamismo y todo, pero ninguna de ellas enfatiza la salvación de la vida del ser humano. Nada. El cristianismo lo hace, el evangelio lo predica, el evangelio lo establece. El evangelio es el único que promueve la muerte del Dios vivo para que los hombres alcancemos la salvación. Es interesante. Entonces, el evangelio es sinónimo en el evangelio o en las sagradas escrituras. Cuando nosotros hablamos de salvación, en muchos contextos se refiere a, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se refiere a la liberación del alma, ¿sí? O en otras ocasiones se refiere a la liberación de un pueblo bajo el dominio opresor de alguna dictadura o algo. Pero ya en el Nuevo Testamento, cuando se habla de salvación, casi el 90% se está refiriendo a lo que Dios hace en favor de los seres humanos que están en una condición miserable, que no se pueden salvar a sí mismos, pero a través de la persona de Jesús
puede llegar a darles el perdón de los pecados y conducirlos a la vida eterna. Quédate conmigo en esta hora y lo vamos a ir viendo punto por punto. Entonces, en el corazón del plan de salvación, Dios centró la salvación en la persona de Jesús. La salvación, queridos amigos que me están viendo en esta hora de la tarde, la salvación no se alcanza por medios propios. No hay nada que nosotros podamos hacer en esta vida con la que nosotros podamos decir, yo sí merezco ser salvo porque yo sí he cumplido con la voluntad de Dios. Si eso hubiera sido así, si eso hubiera sido así, mis queridos amigos, no hubiera razón del por qué Jesucristo vino aquí a la tierra y murió en la cruz del Calvario. No hubiera habido necesidad de eso. Por eso la Biblia también en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que Dios buscó a un hombre que mediara entre la humanidad y Él. Pero al no hallar a nadie, Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Jesús se ofreció a hacer esa obra, a hacer ese trabajo, a hacer ese evento que marca nuestra existencia en salvación, en vida eterna o condenación eterna. Eso es muy importante porque la palabra de Dios enmarca en la persona de Jesús el evento más importante para que nosotros podamos ser salvos. Es en el corazón mismo del evangelio, gira a través de la persona de Jesús, a través del nacimiento, no solo del nacimiento, porque si no hubiera nacido, no se hubiera convertido en un ser humano y de esa manera Él no hubiera podido mediar entre Dios y los hombres y no hubiera podido ofrecer su vida en favor de nosotros los seres humanos. Pero ese es el punto esencial de esta doctrina fundamental, que Dios vino aquí a la tierra, como lo dijo en el primer pasaje que acabamos de leer, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Jesús vino al mundo, dice. Qué bonito, nosotros muchas veces miramos un evento aquí similar que cada año se celebra, en lo personal no lo celebro porque la palabra de Dios nos dice que se debe de celebrar, aunque los cristianos antiguos, los primitivos, celebraban una especie de fiesta de la natividad del Señor, pero no lo hacían el 24 de diciembre, porque esa tradición ya viene mucho más tiempo después, a través de cuando ya se oficializó una religión en Roma. Pero no, los cristianos primitivos no celebraban la natividad del Señor en esa fecha. Pero no quiero enfatizarme en eso, algún otro día lo vamos a hacer. Pero la esencia dice, Jesús vino al mundo. Vino al mundo nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nosotros pensamos que hasta aquí se volvió Dios. No, aquí se volvió y tuvo un cuerpo humano, un cuerpo de hombre, un cuerpo como el de nosotros. Lo dice la palabra en Juan 1:14, dice, y el verbo se tabernaculizó, dice una versión, porque esa es la palabra que utiliza el griego. Pero en otras versiones más modernas y más entendibles dice, y el verbo se hizo carne, dice. Esa palabra carne no se está refiriendo a la carne que se compra en la carnicería, no. Carne en el sentido de que se volvió un ser humano. Esa es una forma de hablar de los hebreos, de decir carne, y así ha sido traducido. Pero lo que está diciendo ahí, se volvió un ser humano y hizo su morada en nosotros. ¿Qué le parece? Pero nosotros no sabemos cuál fue la razón
Muchos todavía ignoramos la razón del por qué Él vino y tabernaculizó con nosotros los seres humanos. Habitó, Él fue el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él vino y caminó entre los hombres. No era él un ser pecador, pero estuvo entre la gente pecadora de su época y Él no cometió pecado porque su función tenía que cumplirse a cabalidad. Dice acá, el versículo 15 dice, Jesús el Mesías vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es la buena noticia, esa es la magna noticia que este evangelio que se está predicando todos los días en las calles, en las radios, en la televisión. Esta es la magna noticia, es la doctrina fundamental del cristianismo y del evangelio que nosotros confesamos con nuestros labios y no nos cansamos de decirles a las personas de que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna, salvación de los pecados y vida eterna junto a Él. A eso vino Él. Dice entonces, por eso Pablo dice, esta es la palabra fiel, esta es la palabra fiel que debe de ser escuchada por todos los hombres. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Pablo no se consideraba un hombre santo en el sentido de que él mismo podía llegar delante de la presencia de Dios y que podía él salvarse a sí mismo. No, él necesitaba y necesitó al mediador. Se dio cuenta que no era por su religión, no era por la elocuencia que él tenía, no era por su posición social, sino porque necesitaba al Cristo de la gloria. Y por eso que él dice, yo soy el primero que alcancé la salvación a través de este evangelio, a través de este magno evento que marcó la historia de la humanidad en un antes y después de Cristo. Entonces la palabra de Dios nos enseña que es a través de la persona de Jesús que nosotros alcanzamos la salvación. Cuando Pablo predicaba, Pablo no se predicaba a sí mismo, sino predicaba a Jesucristo y a este crucificado y resucitado al tercer día. Y decía él, en Él tenemos salvación de pecados, en Él tenemos redención, en Él podemos alcanzar la vida eterna. Esa es la bendita palabra que te estamos hablando en esta hora de la tarde. La palabra de Dios es digna de ser recibida, porque eso es lo que dice, lo que marcó ya Jesucristo, ya dio su vida. Ahora nosotros tenemos que recibir esa palabra para alcanzar la salvación de nuestra vida. Pedro igual, de la misma manera, él por haber estado en la presencia de Cristo 3 años, él no dijo, ahora yo también puedo dar salvación. Jamás Pedro se consideró él como digno de que las personas al creer en Pedro ellos pudieran tener salvación y vida eterna. No. Y Pedro también lo enfatiza y dice en 4:12 del libro de los Hechos, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Obviamente él se estaba haciendo referencia a todos los aspectos de la vida de Jesús, no solo de su obra de salvación, sino de lo que él hizo, de sus enseñanzas y todo, pero enfatiza la muerte y la resurrección de Jesús. Si Jesús hubiera nacido pero no hubiera muerto por los pecados, nosotros no fuéramos salvos. Y si hubiera muerto y no hubiera resucitado, tampoco somos salvos. Entonces tuvo que nacer, tuvo que morir y tuvo que resucitar para que nosotros hoy tengamos salvación y vida eterna. ¿Qué le parece? Eso es maravilloso. A Él sea la gloria en esta hora de la tarde. La palabra entonces nos dice aquí en el versículo 16, pero para esto alcancé misericordia. La palabra misericordia, ya lo hemos dicho en
en unas predicaciones adelante en esta maravillosa radio hemos dicho que la misericordia es la gracia de Dios manifestada en ese amor hacia la condición miserable del hombre. El hombre no merecía ser salvo. El hombre no merecía una segunda oportunidad de parte de Dios. Mas sin embargo, Dios así lo dijo, así lo eligió, así lo dispuso en su soberanía. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de alcanzar la salvación a través de su misericordia. Así lo dice Pablo: para esto alcancé misericordia, para que Jesús el Mesías, oiga esto, Jesús el Mesías o el Cristo mostrara toda su longanimidad. Esa palabra muchas veces nosotros no logramos alcanzar a entender porque nos cuesta mucho el español, pero la longanimidad es algo todavía más allá, más arriba de la paciencia. Es algo más arriba de la paciencia. La paciencia en su grado más alto, pudiéramos decirlo así. Porque tuvo paciencia el Señor. Pasó por alto los pecados de la humanidad. Vino a morir. Y así alcanzar misericordia. ¿Qué le parece? Como ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Si yo le preguntara a usted en esta tarde cuánto tiempo lleva la humanidad, cuánto tiempo lleva la humanidad de estar pecando delante de Dios, ¿cuánto? La Biblia da un testimonio que desde Adán y Eva comenzó el problema del pecado. Y eso no fue ayer. Eso no fue ayer. No fue hace 4000 años donde empieza la historia de Abraham. Fue mucho más atrás. ¿Cuánto tiempo ha tenido el Señor que soportar a todos los seres humanos? ¿Cuánto tiempo ha tenido que soportar la vida de la gente que está en pecado? ¿Cuánto tiempo más va a soportar el Señor el pecado de las personas? Dando la oportunidad para que se salven a través de Jesucristo. No sabemos, pero a ese tiempo que Dios ha dado, Él ha tenido que esa característica de tener longanimidad, de ser paciente, de ser lento para la ira, para que tú no te vayas a la condenación eterna. Eso es lo que te quiero decir en esta hora de la tarde, porque esta doctrina es algo maravilloso, es algo que nosotros debemos de entenderlo, porque de esto depende nuestra vida. No toda la vida nos vamos a creer nosotros que Dios va a tener paciencia con nosotros. Va a llegar el tiempo, porque Él lo ha establecido, de que Él va a decir: ya no más, hasta aquí, este es el día último para que ellos se arrepientan, y si no hay, pues hasta ahí quedó la vida de los seres humanos y entran a una etapa de condenación eterna. La longanimidad de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Y Dios hasta el día de hoy, en su paciencia, está esperando que tú te arrepientas, que tú alcances la salvación a través de lo que Él ya hizo. La salvación eterna entonces es un regalo que viene de parte de Dios. No hay nadie en esta vida que pueda decir: yo puedo estar delante de Dios sin el mediador. No hay ningún ser humano que se pueda levantar y decir: yo sí puedo, no necesito a Cristo porque yo no tengo ningún pecado. Eso es mentira. Porque todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, dice Isaías 53, ovejas sin pastor. Y cabalmente cuando Jesús predicaba, Jesús lloraba por la humanidad, lloraba por la gente. Y dice la palabra de Dios
porque las veía como ovejas sin pastor. El ser humano quería hacer lo que se le daba la gana. El ser humano no quería volver a Dios, y hasta el día de hoy muchas personas están de esa manera y están peligrando en su situación con Dios. La palabra de Dios dice que el oficio de Cristo tuvo que venir aquí a la tierra para que nosotros podamos ser salvos por medio de Él. Necesitábamos a alguien que mediara, que hablara por nosotros a Dios. No hay ningún ser humano que pueda acercarse delante de Dios porque somos pecadores. Job tenía esto en pensamiento, en su forma de pensar. Job, 2000 años, 4000 años, no sé cuánto, pero Job es uno de los personajes más antiguos de la Biblia, y miramos que Job, él en su corazón sabía de que él no podía llegar delante de Dios por sí mismo, sino que necesitaba un mediador. Oiga lo que dice Job 9, 32 y 33. Porque no es hombre como yo, Dios no es hombre como yo, para que yo le responda a él y vengamos juntamente a un juicio con él. No hay entre nosotros un árbitro, dice. Árbitro en este sentido, un mediador que ponga su mano entre los dos. La Biblia dice, mis queridos hermanos, amigos que me están viendo en esta hora de la tarde, la Biblia dice que nosotros, nuestra condición lejos de Dios, somos enemigos de Dios. Somos enemigos. El pecado nos enemista con Dios. El pecado hace que entre nosotros y Dios haya una barrera. Esa barrera no nos permite que nosotros podamos llegar a Dios. Necesitamos que alguien derribara esa barrera, y nos abriera el camino para poder llegar a Dios. Y esa es la función del mediador. Esa es la función de Jesucristo. Esa fue la función y es la función de nuestro Señor. Cuando Él vino aquí a la tierra, empezó a cumplir la función del mediador. Oiga lo que dice la palabra de ese Dios, del Señor, en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Es interesante que nos dice Jesucristo el eterno, Jesucristo el Logos, no dice eso, o Jesucristo el Verbo, porque Juan 1:1 dice, y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Pero en esa condición de Verbo no fue mediador. ¿Cómo fue el mediador? ¿En qué forma fue mediador nuestro Señor? En su humanidad fue mediador. A través de la humanidad de Jesús, por eso dice la palabra acá, Jesucristo hombre. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero Jesús se tuvo que hacer de nuestro lado para representarnos a nosotros delante de Dios. Eso es lo más importante que nosotros debemos de entender a través de esta doctrina de la salvación que la palabra de Dios nos enseña. En la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, aparece este término de salvación. Muchas veces una salvación, como dijimos, física, pero la mayoría de veces ya en el Nuevo Testamento se refiere a ese acto que el Señor hizo para darnos, de morir en la cruz y resucitar, para darnos salvación de nuestras almas. Gloria a Dios. Quiero ir avanzando porque el tiempo nos apremia. Tengo unos 10 minutos más nada más. Una de las razones entonces para la encarnación de la segunda persona de la Trinidad de Dios, nuestro Señor Jesús. Tal vez no lo sabías, pero una de las razones porque Él vino a humanarse,
vino a tabernaculizar, vino a hacerse hombre, vino a hacerse carne aquí en la tierra de Palestina, allá en Israel, allá en Belén, donde Él nació. Una de las razones fue para ser el mediador entre Dios y los seres humanos. Su humanidad fue necesario, porque Él mismo tenía que representar a la humanidad ante Dios. Si hubiera encontrado Dios a un ser humano capaz de hacer esto, Él no hubiera tenido necesidad de humanarse. No hubiera muerto por los pecados, porque había alguien que podía hacer eso aparte de Cristo. Pero no, dice la palabra de Dios, que todos los seres humanos estamos encerrados bajo el pecado. Y necesitábamos un liberador, necesitábamos un mediador. Y ese mediador tuvo que venir del cielo, bajó del cielo, descendió de las alturas. Y hoy disfrutamos nosotros la salvación por los actos que Él hizo en su vida terrenal. Él estuvo aquí entre nosotros. La palabra de Dios en Juan capítulo 1, verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Pero ¿por qué se hizo carne? ¿Por qué? Oiga lo que dice Hebreos 2, 14 al 17. Usted lo puede leer en su casa tranquilo y puede usted darse cuenta la razón del por qué Él vino a nacer en esta tierra. Hebreos capítulo 2, versos 14 al 17. Oiga lo que dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Oiga, los hijos de acá son las criaturas de Dios. Son aquellos que van a aceptar a Jesucristo. Oiga esto, dice: Él también participó de lo mismo. O sea que, como nosotros éramos seres humanos, como a los que Él iba a venir a salvar tenían carne, huesos, sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Pero por qué participó? Oiga esto: para destruir por medio de la muerte de Él al que tenía el imperio de la muerte. ¡Hala! Bendito sea Dios en esta hora de la tarde. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera venido, no hubiera destruido el imperio de la muerte, que está bajo el dominio de Satanás, y toda la humanidad estuviera todavía bajo el dominio de Satanás. Pero Jesucristo vino a destruir las obras del diablo. El diablo, dice, solo vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesús vino a dar vida, y vida en abundancia. Alabado sea su nombre en esta hora de la tarde. Y a este Cristo es el que te predico. Si Cristo no hubiera venido, si Cristo no se hubiera humanado, si Cristo no hubiera habitado entre los hombres, hasta el día de hoy el imperio de la muerte estuviera sobre la humanidad, sobre aquellas personas que ya hemos creído en Cristo. Pero como Él participó de un cuerpo humano, como Él participó de esta carne, dice la palabra, por medio de esa carne, de ese cuerpo que Él tuvo, Él destruyó las obras del diablo. Él despojó al diablo de todas las cosas que Él se había apropiado, se había hurtado, y eso incluía la vida misma de todos nosotros que ya hemos creído en Cristo. Pero Cristo vino a liberar, a salvarnos de la condenación del pecado y al dominio de la muerte. Aleluya, y alabado sea el nombre de nuestro Señor en esta hora de la tarde. Quiero darle seguimiento a la lectura. Dice así: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar, oiga esto, importantísimo que lo entendamos, que lo entiendas tú y que lo entienda yo en mi corazón. Dice acá, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre.
Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Bendito sea la palabra del Señor en esta hora de la tarde. Bendito sea mi Señor Jesús. Bendito sea esa obra de salvación que fue planeado en el corazón de Dios, que fue ejecutado por Jesús al venir en esta tierra y nos dio una segunda oportunidad, cosa que no hizo con los ángeles. Los ángeles pecaron, Satanás pecó, otros ángeles cayeron en pecado, pero a ellos Dios no les dio la oportunidad de ser rescatados, de ser salvados, sino están reservados, dice la Biblia. Pedro habla de eso y dice que están reservados para un juicio eterno. Hasta el mismo Satanás está reservado para un juicio eterno. Dios ha establecido el lago de fuego, el infierno, para él y sus ángeles. Pero ahí van a llegar a dar también aquellas personas que rechazan a Jesús, que no reciben al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Pero Dios no estaba pensando en condenar a la humanidad al hacer ese lugar, sino más bien estaba pensando en rescatar a la humanidad, y por eso mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Esa es la doctrina de la salvación, que es una de las doctrinas más importantes que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios dice la palabra acá, que Él tenía que ser humano semejante a nosotros para que pudiera expiar los pecados del pueblo. Ahora yo le pregunto a usted, si hubiera alguien con esa capacidad, tan siquiera uno de nosotros, de los seres humanos, Jesucristo no hubiera tenido razón de venir. No, pero no hay ni uno. Por eso Él tuvo que venir y participar de la carne y de la sangre. En ese sentido tuvo que tener un cuerpo humano. Por eso a Él se le llama el Dios hombre. Jesucristo, antes de venir aquí a la tierra, Él existía en una forma con Dios, la forma de verbo, pero no había tomado forma humana. Cuando vino a nacer, tomó esa forma, y hasta el día de hoy tiene esa forma, un cuerpo como el de nosotros. Pero es interesante, dice aquí, Él participó de un cuerpo para destruir al diablo, y todo para rescatar a todos los que estábamos sujetos a servidumbre, dice. Y más allá dice, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Eso es importante. Cuando Él murió, no vino solamente Él padeció y se dio cuenta las necesidades que nosotros tenemos, los sufrimientos que nosotros tenemos. Y por eso dice que Él se constituye en misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hasta el día de hoy Jesús no está condenando a ninguna persona, no importa el pecado que tengas. No importa que estés en pecado ahorita. Pero si tú te entregas a Jesucristo ahorita, vas a encontrar misericordia. Y el sumo sacerdote quiere decir que Él va a estar contigo intercediendo ante el Padre, porque esa es la función de Él. Por eso participó de carne y sangre. Se dio cuenta Él en su humanidad de que nosotros estábamos propensos a caer en el pecado. Amén. Pero Él vino para eso, para destruir el pecado. Y ahora todos aquellos
que reconocen a Jesucristo en su corazón como su Señor y como su Salvador. No como dicen alguien, solo levanto la mano y ya tengo. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a aquel acto de contrición, aquel acto de que te duele el pecado y que le has fallado a Dios y que quieres agradarle a Él. A esos hombres Dios mira, Jesucristo mira, sabe el corazón de los seres humanos, y por esos hombres, por esas mujeres, Él está intercediendo hoy en día. Y van a alcanzar la salvación. La muerte de Cristo, mis queridos amigos, hermanos que me están viendo, nos trajo la salvación. A través de las Escrituras miramos quién es Jesús. Muchos hombres piensan y alaban a Jesús por sus poderosos milagros. Convertir agua en vino, sanar al ciego, hacer que el cojo camine bien. Y muchos lo siguen por eso, porque quieren ser sanos, porque quieren ser, algunos porque quieren tener dinero, algunos otros porque quieren alcanzar la fama. Por eso muchos siguen a Cristo, pero ese no es la razón fundamental. La razón fundamental por qué los cristianos servimos y seguimos a Cristo es porque Él es nuestro Salvador. Porque Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Somos de Jesucristo porque Él dio su vida por nosotros. Somos salvos porque Él murió. Somos seguidores de Cristo, somos cristianos porque hemos reconocido que a través de la persona de Jesús nosotros llegamos a tener salvación y vida eterna. Esa es la característica de un verdadero cristiano, no solo de nombre nada más. La palabra de Dios es contundente, dice que las Escrituras nos dice que Jesucristo vino para salvar a la humanidad. ¿Salvarlos de qué? Salvarlos de sus pecados, salvarlos de esa condenación eterna. La palabra Marcos 10:45, oiga lo que dice, porque ni el Hijo del Hombre, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él no vino a servirse de la humanidad, sino que vino y tomó la actitud de siervo. Filipenses 2 dice, estando en condición de Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, pero aún va más allá. Y después dice que ya era hombre, se convirtió en un siervo, un servidor, porque sabía que tenía que dar su vida por la humanidad. A quien nosotros debíamos de servir, vino a servirnos. Bendito sea la palabra de Dios. Jesús, quien merecía ser adorado en el templo de Israel, fue rechazado. A quien merecía la adoración y la alabanza, fue rechazado por el mismo pueblo de Israel, por los líderes religiosos. Pero aún así Él murió. Oiga lo que dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y la parte fundamental también dice, y dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. No está diciendo por todos. Está abierta la posibilidad a todo el mundo. En ese sentido pudiéramos hablar de salvación universal. Porque ninguna etnia, ni una etnia es excluida. A los chinitos, coreanos, peruanos, ingleses, dio apertura a las naciones para ser salvos. Pero no todos los peruanos, no todos los chinos, no todos los guatemaltecos, no todos los chanacoreños van a llegar a tener salvación y vida eterna. ¿Quiénes son los que van a llegar a tener salvación y vida eterna? Aquellos que lo van a reconocer como su Señor y como su Salvador. Por eso aquí la palabra dice, y dar su vida en rescate por muchos, no por todos. El principal propósito de Jesús al venir a esta tierra fue traer salvación
a la vida de los seres humanos. Eso incluye tu persona, mi querido amigo que me estás viendo en esta tarde, que me estás escuchando por la radio. A ti te incluye. Dios te incluyó ya en ese plan. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Tener fe en Él. Eso es lo único que Dios pide. Para que iniciemos una relación con Él. Para que nuestros pecados sean perdonados. Una condición nada más. Tener fe en el Hijo de Dios. Tenga fe en el Hijo de Dios. Y usted, por supuesto, fe significa que yo lo voy a seguir. No simplemente como dijo alguien, mi hijo fue salvo porque aunque estaba en la G2 en aquel entonces eran los matones del gobierno, en un tiempo en el pasado. No, pero como él es de la G2, él es salvo. No es así. Tienes que seguir, tienes que servirle a Cristo. Reconocerlo como tu Dios, como tu patrón, como tu Señor. Esa es la verdad. Entonces viene la palabra de Dios, dice que el principal propósito del Señor es que los hombres alcancen la salvación a través de Jesús. Y oiga lo que dice Mateo 1:21, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero ahora por este punto que estamos hablando de la doctrina más importante del Nuevo Testamento, dice acá: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de todos sus pecados. De todos sus pecados. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar en esta tierra. Hoy en día nosotros podemos decirle: Señor, perdóname, si nuestro corazón es sincero y si nosotros de verdad tenemos un arrepentimiento genuino y nos acercamos a Cristo y vamos a los pies de Cristo. Hoy alcanzamos misericordia y oportuno socorro. Él salva nuestra vida, nos perdona nuestros pecados y empezamos una nueva relación con Él. Esto no es religión, es una nueva relación. Algo que nosotros podemos alcanzar a través del sacrificio de Jesús. Este pensamiento que dice Mateo 1:21, entonces, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, es esencial para nosotros. Y ahí nosotros vamos a enfocar mucho en otros programas la importancia de la muerte, del nacimiento, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor. Vamos a ver puntos muy importantes, y el último pasaje que quiero dejarles en esta tarde dice Pablo, capítulo 15, versos 1 El mismo vino a salvarnos. al 4. El mismo Dice, vino a liberarnos. capítulo 15 de Primera de Corintios. También os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también, si os aferráis a la palabra que os prediqué, seréis salvos. Oigan esto, es interesante. Está diciendo Pablo, predicó el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas de salvación, como el nombre del programa. Las buenas nuevas de salvación que predicó él. Pero dice que esa palabra fue recibida en el corazón de los corintios. Y por esa palabra dice que recibieron a través del evangelio, ellos están firmes. Delante de Dios ellos están firmes. Y 2 dice, pero por el cual también, dice, aquí va la condición de Pablo, si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos. No es solamente acepta al Señor Jesucristo y te vas y ya nunca más vuelves a la iglesia y tal vez ya nunca más te vas a recordar de Cristo. Pero yo hice mi acto de fe en tal fecha. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese compromiso que tú adquieres al tener a Jesucristo en tu corazón.
una responsabilidad. Porque la palabra de Dios dice aquí que seréis salvos si te aferras a la palabra de vida. En otras palabras, a esa palabra que te trae salvación. Dice más, si no creíste en vano, dice, no te valió nada que hayas hecho una confesión de fe. Te emocionaste, lloraste un momento, pero no eres salvo. No hay una conversión genuina, porque no sigues a Cristo, no sigues la doctrina de Cristo. Por ende, no puedes llamarte cristiano. Que no te confunda la gente diciendo tú eres cristiano por el simple hecho de que tal vez te bautizaron a los 8 días. Por el simple hecho de que tal vez hiciste algún rito en tu niñez. No. Si no tienes a Jesucristo, si no sigues a Jesucristo, no eres cristiano. Si no sigues, ¿por qué? Dice, creíste en vano. Porque primeramente os entregué, dice, lo que también recibí, dice Pablo. Que Jesús el Mesías, que Jesús el Cristo, murió por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. ¿Quién murió? ¿Quién murió por tus pecados? Sí, Jesús. Cristo murió. No murió Héctor, no murió Otto. No murió ningún pastor de Shenacoj. No, nosotros no. Somos igual que ustedes, pecadores, que necesitamos de Cristo para poder ser salvos. Todos los seres humanos. No hay ningún ser humano que pueda morir por un otro, por un hombre, por una mujer, y que por medio de él alcancemos la salvación. No. Por eso Cristo, Jesús, dice Pablo acá, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Cuando dice aquí conforme a las Escrituras, se refiere a aquellas promesas que Dios había dado en el Antiguo Testamento de que iba a venir alguien que iba a morir por los pecados de los israelitas y de la humanidad. Por ya estaba establecido en las Santas Escrituras, y tal vez la otra semana vamos a ver esos puntos esenciales, pero ya estaba establecido de que Cristo era el que tenía que venir y morir por los pecados de nosotros los seres humanos, y nosotros alcanzar la salvación y la vida eterna a través de ese acto salvífico de Él. Él nació, cuando creció, tuvo un ministerio aquí en la tierra, predicó esta bendita palabra que te estoy predicando hoy, que la gente podía alcanzar salvación a través de su vida, a través de lo que él iba a hacer. Y luego murió en una cruz, en un madero. Y cuando murió en la cruz, en el madero, estaba ofreciendo su vida por nuestros pecados. Eso se llama la doctrina de la expiación, que va juntamente con la palabra salvación. Pero eso lo vamos a ir viendo conforme vamos avanzando en estos estudios de la bendita palabra de Dios. Luego, después de que murió, ofreció su vida por nuestros pecados y todo, Él resucitó, dejándonos un ejemplo de que todos aquellos, sí, vamos a morir en este cuerpo todavía lleno de pecados, pero de verdad, y eso es lo que me llena de emoción, me llena de alegría, porque Dios no nos dejó en esta condición miserable de pecado. Porque podemos vivir 80 años en esta tierra. Podemos vivir 80 años, 90, no sé cuántos años te va a dar Dios, pero no te va a dejar en esta condición miserable. Lleno de pecado no te va a dejar el Señor. No te va a permitir vivir eternamente de esa manera. Va a venir Él a redimir a su pueblo finalmente. Vamos a ser libres de pecado. A esa etapa de nuestra vida Dios la conoce y nos llama, y lo llama glorificación. Porque Él es el que llamó. Él es el que justifica, dice la palabra.
La palabra justificar quiere decir ya no tomar en cuenta nuestros pecados a través de lo que hizo Jesús. Pero no solo se queda ahí. Él es el que santifica nuestra vida delante de Él. Y Él es el que nos ayuda a vivir una vida en esta tierra. Aunque seamos tentados, ahora tenemos a Cristo, porque Él padeció igual y nos puede fortalecer para que podamos vivir más o menos bien en esta tierra. Pero lo extraordinario que te quiero decir en esta tarde, que va a llegar el día, va a llegar un punto, mi querido amigo, en esta hora. Te lo digo así, que va a llegar un punto que todos aquellos que han creído en Cristo al final van a ser libres del pecado. Y esa etapa se conoce como la glorificación de nuestra vida. Vamos a llegar al estado original de Adán y Eva cuando fueron formados sin pecado. Llegamos a ese punto. Entonces, vale la pena reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Solo hay salvación a través de Jesús. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Ojalá le entregues tu corazón a Jesús. No pienses. Mucha gente dice, lo que pasa es que ellos quieren que nosotros cambiemos de religión. Yo no te estoy hablando de que cambies de religión. No me interesan las religiones. Me interesa predicarte a Jesucristo. No me interesan las tradiciones, aunque sean buenas. Pero lo más importante de la vida, lo más importante de nuestro existir aquí en esta tierra, es que reconozcamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y vivamos para Él. Eso es lo que Dios quiere. Tal vez tú no sabes por qué fuiste criado. Fuiste criado para la gloria y la alabanza de Jesucristo. Te lo dejo en tu corazón. Que Dios te bendiga en esta tarde. Saludos y bendiciones. Y correremos junto a ti. ¡Aleluya! Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén.